Charles G. Finney, Experimentando el avivamiento hoy, parte 3. Matar el avivamiento con un espíritu amargo. Si no tuviera el espíritu de oración, nada podría hacer. Charles Finney. Me parece que los predicadores de avivamiento deberían ser extremadamente honestos consigo mismos en este tema y, al mismo tiempo, muy cautelosos, tolerantes, apacibles y conciliadores en su manera de hablar y predicar, especialmente en lo que respecta a aquellos que se oponen a sus puntos de vista y medidas. A menudo es mejor no hacer caso público de la oposición, y especialmente no aludir a los opositores, y de ninguna manera hablar ni orar por los ministros o cristianos de tal manera que pueda encender en una llama las chispas latentes del fanatismo que se sofocan en tantos pechos. Al pensar en este tema, al examinar el estado de la Iglesia, al leer la historia de los avivamientos religiosos en todas las épocas, me han impresionado y afectado profundamente los innumerables casos en que los promotores de avivamientos han cometido errores sustanciales en la forma que he descrito. Sin darse cuenta, ellos mismos han absorbido más o menos un espíritu de fanatismo, y esto se manifiesta tanto en sus esfuerzos públicos que estropea en gran medida la obra del Señor y, por supuesto, contrista al Espíritu de Dios. De hecho, me parece que algunos predicadores de avivamientos han abandonado el camino correcto sin darse cuenta de ello, y en realidad se han vuelto altamente fanáticos en su espíritu, predicación y comportamiento en general, hasta que Dios se ha visto manifiestamente obligado a reprenderlos retirando su espíritu y cerrando las puertas de la Iglesia para ellos. Si se han de preservar los avivamientos de religión pura del fanatismo, se deben hacer los máximos esfuerzos para preservar a los líderes de este espíritu. Uno de los grandes artimañas del diablo es infundir este espíritu sigilosamente en los líderes, y así envenenar el avivamiento hasta la muerte. En lo que he dicho, no se quiere que se entienda de ninguna manera que solo los predicadores de avivamiento han caído en este error, porque estoy muy seguro de que no han caído en él tan frecuentemente como algunos que nunca han promovido avivamientos religiosos. Estos últimos han caído más a menudo, debido a que su tono general de predicación tiene tanto de discordancia, controversia, reprensión, censura y amargura contra todos los que difieren de ellos, que el Espíritu de Dios rara vez, si es que alguna vez, refresca la herencia a la que ministran. He conocido a varios ministros de ese tipo, que estaban muy lejos de ser predicadores de avivamiento, y cuya predicación tendía solo a reavivar y perpetuar el espíritu de fanatismo y reprensión. Pero lo que he querido decir en esta carta es que los mismos predicadores de avivamiento a veces han caído en este error, que es tan común entre muchos otros predicadores. De hecho, el sectarismo en todas sus formas es solo una especie modificada de fanatismo, como se puede demostrar fácilmente, y los predicadores de avivamiento que han relacionado los movimientos sectarios con sus operaciones de avivamiento, tal vez han demostrado uniformemente que el resultado fue un espíritu fanático. Mis hermanos, tengamos cuidado de que nuestro propio espíritu sea celestial, como el de Cristo, de que tengamos la sabiduría que desciende de lo alto, que es, primeramente pura, después pacífica, amable, llena de misericordia y de buenos frutos. Trabajemos en este espíritu, y el resultado mostrará que somos obreros que no tienen por qué avergonzarse. Capítulo 7. El bautismo del Espíritu Santo de Finney. Debe haber un derramamiento del Espíritu de Dios o el mundo se reirá de la Iglesia. Charles Finney. Después de la cena, nos dedicamos a trasladar nuestros libros y muebles a otra oficina. Estuvimos muy ocupados en esto, y tuvimos muy poca conversación durante toda la tarde. Mi mente, sin embargo, permaneció en ese estado de profunda tranquilidad. Había una gran dulzura y ternura en mis pensamientos y sentimientos. Todo parecía ir bien, y nada parecía alterarme o perturbarme en lo más mínimo. Poco antes de anochecer, el pensamiento tomó posesión de mi mente, de que tan pronto como me dejaran solo en la nueva oficina, trataría de orar nuevamente, que no iba a abandonar el tema de la religión y renunciar a él, de todos modos, y por lo tanto, aunque ya no me preocupaba mi alma, todavía continuaría orando. Al anochecer, habíamos arreglado los libros y los muebles, y yo encendí un buen fuego en la chimenea, con la esperanza de pasar la noche solo. Al anochecer, Squire W., al ver que todo estaba arreglado, me dio las buenas noches y se fue a su casa. Lo acompañé hasta la puerta, y cuando la cerré y me di la vuelta, sentí que mi corazón se llenaba de líquido. Todos mis sentimientos parecían elevarse y fluir hacia afuera, y la expresión de mi corazón fue: quiero derramar toda mi alma ante Dios. El alboroto de mi alma era tan grande que corrí a la habitación de atrás de la oficina principal para orar. No había fuego ni luz en la habitación, sin embargo, me pareció que estaba perfectamente iluminada. Cuando entré y cerré la puerta tras de mí, me pareció que me encontraba cara a cara con el Señor Jesucristo. No se me ocurrió entonces, ni se me ocurrió durante algún tiempo después, que se tratara de un estado puramente mental.
Al contrario, me pareció que lo veía como vería a cualquier otro hombre. Jesús no dijo nada, pero me miró de tal manera que me desplomó a sus pies. Desde entonces siempre he considerado esto como un estado mental extraordinario, porque me pareció una realidad que Él estuviera de pie frente a mí, y yo me arrodillara a sus pies y le abriera mi alma. Lloré en voz alta como un niño, e hice todas las confesiones que pude con mi voz ahogada. Me pareció que bañaba sus pies con mis lágrimas, y sin embargo, no tuve la impresión clara de haberlo tocado, que yo recuerde. Un poderoso bautismo del Espíritu Santo. Debo haber continuado en este estado durante un buen rato, pero mi mente estaba demasiado absorbida por la entrevista para recordar algo de lo que dije. Pero sé que, tan pronto como mi mente se calmó lo suficiente para interrumpir la entrevista, regresé a la oficina principal y encontré que el fuego que había encendido con leña grande estaba casi apagado. Pero cuando me di vuelta y estaba a punto de sentarme junto al fuego, recibí un poderoso bautismo del Espíritu Santo. Sin esperarlo, sin haber tenido jamás en mi mente la idea de que algo así existiera para mí, sin recordar haber oído hablar de ello a ninguna persona del mundo, el Espíritu Santo descendió sobre mí de una manera que parecía atravesarme en cuerpo y alma. Podía sentir la impresión, como una onda de electricidad, atravesándome una y otra vez. De hecho, parecía venir en oleadas y más oleadas de amor líquido, porque no podía expresarlo de ninguna otra manera. Parecía el mismísimo aliento de Dios. Puedo recordar claramente que parecía abanicarme, como si tuviera unas inmensas alas. No hay palabras que puedan expresar el maravilloso amor que se derramó en mi corazón. Lloré en voz alta de alegría y amor, y no sé si podría decir que literalmente grité los inefables llantos de mi corazón. Estas olas me invadieron, una tras otra, hasta que recuerdo que grité: moriré si estas olas continúan pasando sobre mí. Dije: Señor, no puedo soportar más. Sin embargo, no tenía miedo de la muerte. No sé cuánto tiempo permanecí en ese estado, con este bautismo continuando sobre mí y atravesándome. Pero sé que era tarde en la noche cuando un miembro de mi coro, pues yo era el director del coro, vino a la oficina a verme. Era miembro de la iglesia. Me encontró en ese estado de llanto fuerte y me dijo: Señor Finney, ¿qué le pasa? No pude darle respuesta durante algún tiempo. Entonces me dijo: ¿Tienes dolor? Me recuperé lo mejor que pude y le respondí: No, pero estoy tan feliz que no puedo vivir. Se dio la vuelta y salió de la oficina, y en pocos minutos regresó con uno de los ancianos de la iglesia, cuyo taller estaba casi al otro lado de la calle de nuestra oficina. Este anciano era un hombre muy serio, y en mi presencia había estado muy atento, y rara vez lo había visto reír. Cuando entró, yo estaba muy en el estado en que estaba cuando el joven salió a llamarlo. Me preguntó cómo me sentía, y comencé a contárselo. En lugar de decir nada, se echó a reír de forma espasmódica. Parecía que le era imposible contener la risa desde lo más profundo de su corazón. Había un joven en el vecindario que se estaba preparando para la universidad, con quien yo había sido muy íntimo. Nuestro ministro, como supe después, había hablado repetidamente con él sobre el tema de la religión, y le había advertido que no se dejara engañar por mí. Le informó que yo era un joven muy descuidado en materia de religión, y él pensaba que si se relacionaba mucho conmigo su mente se distraería y no se convertiría. Después de que yo me convertí, y este joven se convirtió, me dijo que le había dicho al señor Gale varias veces, cuando lo había advertido sobre asociarse tanto conmigo, que mis conversaciones a menudo lo habían afectado más, religiosamente, que su predicación. De hecho, yo había dejado salir bastante mis sentimientos a este joven. Un torrente del amor y la luz de Dios. Pero justo en el momento en que yo estaba dando cuenta de mis sentimientos a este anciano de la iglesia, y al otro miembro que estaba con él, este joven entró en la oficina. Yo estaba sentado de espaldas a la puerta y apenas me di cuenta de que él entró. Él escuchó con asombro lo que yo estaba diciendo, y lo primero que supe fue que se cayó al suelo y gritó con la mayor agonía de su mente: «Oren por mí». El anciano de la iglesia y el otro miembro se arrodillaron y comenzaron a orar por él, y cuando ellos oraron, yo también oré por él. Poco después de esto, todos se retiraron y me dejaron solo. Entonces surgió en mi mente la pregunta: ¿por qué el anciano B se rió así? ¿No pensó que yo estaba bajo un engaño o que estaba loco? Esta sugerencia trajo una especie de oscuridad sobre mi mente, y comencé a preguntarme si era apropiado que yo, un pecador como yo había sido, orara por ese joven. Una nube pareció cerrarse sobre mí, no tenía asidero alguno en que pudiera descansar, y después de un rato me retiré a la cama, sin angustia mental, pero sin saber qué hacer con mi estado actual. A pesar del bautismo que había recibido, esta tentación oscureció tanto mi visión que me fui a la cama sin sentirme seguro de haber hecho las paces con Dios.
Pronto me quedé dormido, pero casi inmediatamente me desperté de nuevo debido a la gran corriente del amor de Dios que había en mi corazón. Estaba tan lleno de amor que no podía dormir. Pronto me quedé dormido de nuevo y me desperté de la misma manera. Cuando despertaba, esta tentación volvía a mí, y el amor que parecía estar en mi corazón se calmaba. Pero tan pronto como me dormía, sentía tanto calor dentro de mí que me despertaba inmediatamente. Así continué hasta que, tarde en la noche, obtuve un profundo descanso. Cuando me desperté por la mañana, el sol había salido y derramaba una luz clara en mi habitación. Las palabras no pueden expresar la impresión que esta luz del sol me causó. Al instante, el bautismo que había recibido la noche anterior volvió a mí de la misma manera. Me levanté de rodillas en la cama y lloré en voz alta de alegría, y permanecí durante algún tiempo demasiado abrumada por el bautismo del Espíritu Santo como para hacer otra cosa que derramar mi alma ante Dios. Parecía como si el bautismo de esta mañana hubiera estado acompañado de una suave reprensión, y el Espíritu parecía decirme, ¿dudarás? ¿Dudarás? Grité, no dudaré, no puedo dudar. Entonces aclaró tanto el tema en mi mente que, de hecho, me fue imposible dudar de que el Espíritu de Dios había tomado posesión de mi alma. En ese estado se me enseñó la doctrina de la justificación por la fe como una experiencia presente. Esa doctrina nunca había tomado posesión de mi mente de tal manera que la hubiera visto claramente como una doctrina fundamental del Evangelio. De hecho, no sabía en absoluto lo que significaba en el sentido correcto. Pero ahora podía ver y entender lo que significaba el pasaje. Justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pude ver que en el momento en que creí, mientras estaba en el bosque, todo sentido de condenación había desaparecido por completo de mi mente, y que desde ese momento no podía sentir ningún sentimiento de culpa o condenación por ningún esfuerzo que hiciera. Mi sentimiento de culpa había desaparecido, mis pecados habían desaparecido, y no creo que sintiera más sentimiento de culpa que si nunca hubiera pecado. Esta era precisamente la revelación que necesitaba. Me sentí justificado por la fe, y, hasta donde podía ver, estaba en un estado en el que no pecaba. En lugar de sentir que estaba pecando todo el tiempo, mi corazón estaba tan lleno de amor que se desbordaba. Mi copa rebosaba de bendiciones y de amor, y no podía sentir que estaba pecando contra Dios. Tampoco podía recuperar el más mínimo sentido de culpa por mis pecados pasados. De esta experiencia no dije nada que recuerde, en ese momento, a nadie, es decir, de esta experiencia de justificación. Capítulo 8. Un ejemplo de avivamiento en Sodoma. El avivamiento es una convicción renovada de pecado y arrepentimiento, seguido de un deseo intenso de vivir en obediencia a Dios. Es entregar la voluntad de uno a Dios en profunda humildad. Charles Finney. Extracto del libro, George Davis, When the Fire Fell. Una de las experiencias más notables de la obra evangelística del señor Finney ocurrió en un distrito de Nueva York que era tan impío que se le apodaba Sodoma. Había solo un hombre piadoso en el lugar y lo llamaban Lot. Este hombre invitó al señor Finney a predicar en una escuela de la comunidad, pero no le dijo nada sobre el lugar llamado Sodoma. Cuando el señor Finney llegó al lugar, el edificio estaba repleto. El evangelista clamó a Dios para que le diera el mensaje que causaría la impresión más profunda en los corazones de las personas que estaban presentes. El Señor, por medio de su espíritu, le dio una fuerte sugerencia de que debía hablar sobre la maldad de Sodoma. El evangelista obedeció la dirección del Señor y comenzó a hablar. No había estado hablando mucho tiempo cuando notó una extraña conmoción entre la gente. Relata su experiencia de la siguiente manera. No había hablado con ellos más de un cuarto de hora, cuando de repente una terrible solemnidad pareció apoderarse de ellos. La congregación comenzó a caer de sus asientos en todas direcciones y a clamar por misericordia. Si yo hubiera tenido una espada en cada mano, no habría podido cortarlos de sus asientos tan rápido como cayeron. De hecho, casi toda la congregación estaba de rodillas o postrada, creo, en menos de 2 minutos desde este primer impacto que cayó sobre ellos. Cada uno oró por sí mismo, el que pudo hablar. Por supuesto, me vi obligado a dejar de predicar, porque ya no prestaban atención. Vi al anciano que me había invitado a predicar allí, sentado en medio de la casa, y mirando a su alrededor con absoluto asombro. Levanté mi voz casi hasta un grito, para que me escuchara, y señalándolo, dije, «No puedes orar». Inmediatamente cayó de rodillas y con voz estentórea se derramó ante Dios, pero no logró captar la atención de la gente. Entonces hablé tan fuerte como pude y traté de que me prestaran atención. Les dije, todavía no están en el infierno, ahora déjenme guiarlos hacia Cristo. Por unos momentos traté de presentarles el Evangelio, pero casi ninguno de ellos prestó atención.
Mi corazón estaba tan rebosante de alegría ante tal escena que apenas podía contenerme. Fue con mucha dificultad que me abstuve de gritar y dar gloria a Dios. Tan pronto como pude controlar lo suficiente mis sentimientos, me volví hacia un joven que estaba cerca de mí y estaba ocupado orando por sí mismo. Puse mi mano sobre su hombro, llamando así su atención, y prediqué a Jesús en su oído. Tan pronto como logré que prestara atención a la cruz de Cristo, él creyó, se calmó y quedó tranquilo por 1 minuto o 2, y luego comenzó a orar por otros. Luego me volví hacia otro, y seguí el mismo camino con él, con el mismo resultado, y luego otra y otra. Había demasiado interés, y demasiadas almas heridas, para despedir la reunión, y así se mantuvo durante toda la noche. Por la mañana todavía había algunos que no podían irse, y fueron llevados a una casa particular en el vecindario, para hacer lugar para la escuela. Por la tarde me mandaron a buscar para que fuera allí, ya que todavía no podían disolver la reunión. A veces el Espíritu de Dios parecía flotar, de una manera muy notable, sobre la comunidad donde muchas almas estaban siendo convencidas y salvadas. Al hablar de sus reuniones de avivamiento en Utica, Nueva York, el señor Finney dice: nuestras reuniones estaban llenas todas las noches, y la obra proseguía poderosamente. El lugar se llenó de la influencia manifiesta del Espíritu Santo. Capítulo 9. Consejos para los predicadores. Los ministros a menudo predican acerca del Evangelio en lugar de predicar el Evangelio. A menudo predican acerca de los pecadores en lugar de predicarles a ellos. Charles Finney. 1. Procura que el amor te impulse a predicar el Evangelio, como Cristo lo hizo para darlo. Procura que tengas la dotación especial de poder desde lo alto, por el bautismo del Espíritu Santo. Ahora bien, esta es una frase notable y es una llave para acceder al tesoro de Dios, y todo lo que Dios tiene es nuestro, pero no estamos disfrutando de todo lo que Dios tiene, ya sea porque no sabemos que es nuestro o porque no hemos practicado en todo mediante la oración. Ahora bien, todos tenemos una técnica infalible para el éxito espiritual y este lema, en todo mediante la oración, es uno que bien podría estar en la piedra angular de cada edificio de la iglesia, y debería estar en cada púlpito, y debería estar en cada sala de juntas. De hecho, para una sala de juntas promedio, sugeriría 4 de ellos, uno para cada pared, lo suficientemente grandes para que, sin importar hacia dónde mire un miembro de la junta, lo vea, en todo mediante la oración. 2. Procura que tengas un corazón, y no solo una cabeza, llamado a emprender la predicación del Evangelio. 3. Mantengan constantemente una relación estrecha con Dios. Hagan de la Biblia su libro de libros. Estudállenla mucho. De rodillas, esperando la luz divina. Cuídense de apoyarse en comentarios. Consúltenlos cuando les convenga, pero juzguen por ustedes mismos, a la luz del Espíritu Santo. 4. Manténganse puros en voluntad, pensamiento, sentimiento, palabra y acción. Contemplen mucho la culpa y el peligro de los pecadores, para que su celo por su salvación se intensifique. También reflexionen profundamente y reflexionen mucho sobre el amor y la compasión ilimitados de Cristo por ellos. Ámenlos tanto que estén dispuestos a morir por ellos. 5. Dediquen su pensamiento más intenso al estudio de las formas y los medios por los cuales pueden salvarlos. Hagan de esto el estudio grande e intenso de su vida. Niéguense a desviarse de esta obra. Guárdense de toda tentación que pueda disminuir su interés en ella. Crean en la afirmación de Cristo de que Él está con ustedes en esta obra siempre y en todas partes, para darles toda la ayuda que necesitan. 6. El que gana almas es sabio, y, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y recibirá. Pero pida con fe. Recuerden, por tanto, que están obligados a tener la sabiduría que ganará almas para Cristo. Habiendo sido llamados por Dios a la obra, hagan de su llamamiento su argumento constante con Dios para todo lo que necesitan para la realización de la obra. 7. Sean diligentes y laboriosos, a tiempo y fuera de tiempo. Conversen mucho con todas las clases de sus oyentes sobre la cuestión de su salvación, para que puedan entender sus opiniones, errores y necesidades. Averigüen sus prejuicios, ignorancia, temperamento, hábitos, y todo lo que necesites saber para adaptar tu instrucción a sus necesidades. 8. Procura que tus hábitos sean correctos en todos los aspectos, que seas temperante en todas las cosas, libre de la mancha o el olor del tabaco, el alcohol, las drogas o cualquier cosa de la que tengas razón para avergonzarte y que pueda hacer tropezar a otros. 9. No seas ligero, sino pon al Señor siempre delante de ti. Refrena tu lengua y no seas dado a conversaciones ociosas e inútiles. Haz que tu gente vea siempre que eres solemnemente serio con ellos, tanto en el púlpito como fuera de él, y no permitas que tu trato diario con ellos anule tu enseñanza seria sobre el sábado. 10.
Resuélvete a no saber nada entre tu gente, sino a Jesucristo y a este crucificado, y hazles entender que, como embajador de Cristo, tu trato con ellos se relaciona enteramente con la salvación de sus almas. Asegúrate de enseñarles tanto con el ejemplo como con el precepto. Practica lo que predicas. 11. Sé especialmente cauto en tu conversación con las mujeres, para no despertar en ti pensamiento o sospecha de la más mínima impureza. 12. Cuida tus puntos débiles. Si por naturaleza tiendes a la alegría y a la frivolidad, cuida de no caer en situaciones en las que puedas fracasar en ese sentido. Si por naturaleza eres sombrío y poco sociable, cuida de no ser taciturno y poco sociable. Evita todo afecto y simulación en todas las cosas. Sé lo que profesas ser y no tendrás la tentación de hacer como si nada. Deja que la sencillez, la sinceridad y la propiedad cristiana impriman toda tu vida. 13. Pasa mucho tiempo todos los días y todas las noches en oración y en comunicación directa con Dios. Esto te convertirá en un poder para la salvación. Ninguna cantidad de erudición y estudio puede compensar la pérdida de esta comunión. Si dejas de mantener la comunión con Dios, eres débil como cualquier otro hombre. 14. Cuídate del error de creer que no hay medios de regeneración y, en consecuencia, no hay conexión entre los medios y el fin en la regeneración de las almas. Entiende que la regeneración es un cambio moral y, por lo tanto, voluntario. 15. En la selección y el tratamiento de sus textos, asegúrese siempre de la enseñanza directa del Espíritu Santo. Que todos sus sermones sean del corazón y no meramente intelectuales. Predique a partir de su experiencia, no de rumores, ni de la mera lectura y el estudio. 16. Presente siempre el tema que el Espíritu Santo ponga en su corazón para la ocasión. Aproveche los puntos que el Espíritu Santo le presente a su propia mente y preséntelos con la mayor franqueza posible a su congregación. Pero en todo, por medio de la oración, dice el Espíritu Santo, dice Pablo. En todo, por medio de la oración, y él cumplió. Y luego el mundo dice, en todo, por medio del compromiso. Hace poco conocí a un hombre, un canadiense que dice ser embajador de buena voluntad para la industria entre Estados Unidos y Canadá. Lo presioné con acento agudo para que supiera lo que hacía. Bueno, él dijo, viajo de los Estados Unidos a Canadá, de ida y vuelta todo el tiempo, de ciudad en ciudad, representando a la industria canadiense en los Estados Unidos para mantenernos en armonía. Me gustaría ese trabajo, al menos es un buen trabajo, se trata de tratar de lograr armonía entre los dos. Dijo esta pequeña cosa extraña. Dijo, la dificultad es hacer que los dos países vean que son extranjeros el uno al otro. Dijo, no actúan como si fueran países extranjeros. Dijo, quieren actuar de manera similar. Y dijo, no se puede hacer eso bajo la ley. Y yo dije, pero es una manera bastante agradable de ser, ¿no? Y él dijo, es una manera agradable de ser socialmente, pero dice, bajo la ley tienen sus dos países, pero son unos socialmente en amistades. 17. Esté lleno de oración siempre que intente predicar, y vaya de su armario al púlpito con los gemidos internos del Espíritu presionando para que se expresen en sus labios. 18. Imbuye tu mente completamente con tu tema, de modo que te apremie a expresarlo. Luego abre tu boca y déjala salir como un torrente. 19. Cuida que no estés dominado por el temor del hombre que pone lazo. Haz que tu pueblo comprenda que temes demasiado a Dios como para tener miedo de ellos. Nunca permitas que la cuestión de tu popularidad entre tu pueblo influya en tu predicación. Nunca permitas que la cuestión del salario te impida declarar todo el consejo de Dios, ya sea que los hombres escuchen o dejen de hacerlo. 20. No contemporices, no sea que pierdas la confianza de tu pueblo y así dejes de salvarlo. No te podrán respetar plenamente, como embajador de Cristo, si ven que no te atreves a cumplir con tu deber. 21. Asegúrate de recomendarte a toda conciencia humana delante de Dios. No seas amante del lucro deshonesto. Evita toda apariencia de vanidad. Obliga a tu pueblo a respetar tu sinceridad y tu sabiduría espiritual. 22. No deis la impresión de que sois aficionados a las buenas comidas y de que os gusta que os inviten a comer fuera, porque esto será una trampa para vosotros y un tropiezo para ellos. Mantened vuestro cuerpo sobrio, no sea que después de haber predicado a otros, os convirtáis en un desecho. 23. Velad por las almas, como quien ha de dar cuenta a Dios. Sed estudiantes diligentes e instruid a vuestro pueblo concienzudamente en todo lo que es esencial para su salvación. 24. Nunca aduléis a los ricos. Prestad especial atención a las necesidades y a la instrucción de los pobres. 25. No permitas que los partidos que hacen donaciones te sobornen para que hagas concesiones al pecado.
No permitas que te traten públicamente como un mendigo, o llegarás a ser despreciado por una gran clase de tus oyentes. Rechaza todo intento de cerrar tu boca ante todo lo que sea extravagante, incorrecto o injurioso entre tu pueblo. 26. Mantén tu integridad pastoral e independencia, para que no cauterices tu conciencia, apagues al Espíritu Santo, pierdas la confianza de tu pueblo y pierdas el favor de Dios. Sé un ejemplo para el rebaño y deja que tu vida ilustre tu enseñanza. Recuerda que tus acciones y tu espíritu enseñarán aún más impresionantemente que tus sermones. 27. Si predicas que los hombres deben ofrecer a Dios y a su prójimo un servicio de amor, asegúrate de hacerlo tú mismo y evita todo lo que tienda a la creencia de que estás trabajando por un salario. Da a tu pueblo un servicio de amor y anímalo a que te preste, no un equivalente monetario por tu trabajo, sino una recompensa de amor que te refresque a ti y a ellos. 28. Rechace toda propuesta de conseguir dinero para usted o para los fines de la iglesia que naturalmente disgustará y excitará el desprecio de hombres mundanos pero reflexivos. 29. Resista la introducción de reuniones de té, conferencias divertidas y reuniones sociales disipadoras, especialmente en las épocas más favorables para los esfuerzos unidos por convertir almas a Cristo. Tenga la seguridad de que el diablo tratará de desviarlo en esta dirección. Cuando esté orando y planeando un reavivamiento de la obra de Dios, algunos de los miembros mundanos de su iglesia lo invitarán a una fiesta. No vaya, o se encontrará en un círculo de ellos y eso frustrará sus oraciones. No se deje engañar, su poder espiritual con su gente nunca aumentará al aceptar tales invitaciones en tales momentos. Si es un buen momento para hacer fiestas, porque la gente tiene tiempo libre, también es un buen momento para reuniones religiosas, y su influencia debe usarse para atraer a la gente a la casa de Dios. 30. Procure conocer personalmente a Cristo y vivir diariamente en Él. Apéndice I. Varias citas y máximas. Un estado mental que ve a Dios en todo es evidencia de crecimiento en la gracia y un corazón agradecido. Charles Finney. Nada tiende más a cimentar los corazones de los cristianos que orar juntos. Nunca se aman tanto como cuando presencian la efusión de sus corazones en oración. La gran tarea de cada cristiano es salvar almas. La gente se queja de que no sabe cómo abordar este asunto. La razón es bastante clara, nunca lo han estudiado, nunca se han tomado los esfuerzos adecuados para capacitarse para la obra. Si no haces de esto un asunto de estudio, ¿cómo puedes actuar con éxito en la edificación del reino de Cristo? Estás desempeñando un papel muy malvado y absurdo como cristiano. Cuando Dios ha prometido algo de manera especial, estamos obligados a creer que lo recibiremos cuando oremos por ello. No tienes derecho a poner un sí y decir, Señor, si es tu voluntad. Eso es insultar a Dios. Poner un sí en la promesa de Dios cuando Dios no ha puesto ninguno allí, equivale a acusar a Dios de ser insincero. Se puede esperar un avivamiento cuando los cristianos tienen un espíritu de oración por un avivamiento. Es decir, cuando oran como si sus corazones estuvieran dispuestos a ello. Cuando los cristianos tienen el espíritu de oración por un avivamiento. Cuando van por ahí gimiendo por el deseo de su corazón. Cuando tienen un verdadero dolor de alma. La oración que prevalece es la que asegura una respuesta. Decir oraciones no es ofrecer una oración que prevalece. La prevalencia de la oración no depende tanto de la cantidad como de la calidad. Los grandes sermones llevan a la gente a alabar al predicador. La buena predicación lleva a la gente a alabar al Salvador. El que gana almas es sabio. Proverbios 11:30 de la mañana. Los ministros mejor educados son los que ganan más almas. Sin duda, cada año hay un jubileo en el infierno cerca de la fecha de la reunión de la Asamblea General. Cuando el terreno en barbecho se ha roto completamente en los corazones de los cristianos, cuando han confesado y hecho restitución, como he enseñado en mis artículos anteriores, si el trabajo es completo y honesto, ellos naturalmente e inevitablemente cumplirán las condiciones, y prevalecerán en la oración. Pero no se puede entender demasiado claramente que nadie más lo hará. Lo que comúnmente escuchamos en la oración y en las reuniones de conferencias no es oración que prevalece. A menudo es asombroso y lamentable presenciar los engaños que prevalecen sobre el tema. Quien que haya presenciado verdaderos avivamientos de la religión no se ha sorprendido por el cambio que se produce en todo el espíritu y la manera de las oraciones de los cristianos realmente avivados. No creo que alguna vez hubiera podido convertirme si no hubiera descubierto la solución de la pregunta: ¿por qué es que tanto de lo que se llama oración no es contestado? Regresé a la oficina principal y encontré que el fuego que había encendido con leña grande estaba casi apagado. Pero cuando me di vuelta y estaba a punto de sentarme junto al fuego, recibí un poderoso bautismo del Espíritu Santo.
Sin esperarlo, sin haber tenido jamás en mi mente la idea de que algo así existiera para mí, sin recordar haber oído mencionarlo alguna vez a ninguna persona en el mundo, el Espíritu Santo descendió sobre mí de una manera que parecía atravesarme en cuerpo y alma. Podía sentir la impresión, como una ola de electricidad, atravesándome una y otra vez. De hecho, parecía venir en oleadas y más oleadas de amor líquido, porque no podía expresarlo de ninguna otra manera. Parecía el mismísimo aliento de Dios. Puedo recordar claramente que parecía abanicarme, como si tuviera unas inmensas alas. La ley debe preparar cada vez más el camino para el Evangelio. Pasar por alto esto al instruir a las almas es casi seguro que dará como resultado una falsa esperanza, la introducción de una falsa norma de experiencia cristiana y llenará la iglesia de falsos conversos. ¿Le encanta hablar de Dios? ¿Le deleita hablar de su carácter, de su persona y de su gloria? Debe haber un despertar de energía por parte de los cristianos y un derramamiento del Espíritu de Dios, o el mundo se reirá de la iglesia. La voluntad está, en cierto sentido, esclavizada por los deseos carnales y mundanos. Por lo tanto, es necesario despertar en los hombres un sentido de culpa y peligro, y así producir una excitación de sentimientos y deseos contrarios que quebrarán el poder del deseo carnal y mundano y dejarán la voluntad libre para obedecer a Dios. El bautismo del Espíritu Santo, que es indispensable para el éxito ministerial. Por lo tanto, si un anciano o miembro privado de la iglesia encuentra que sus hermanos son fríos hacia él, no hay más que una manera de remediarlo. Es por ser reavivado él mismo, y derramando de sus ojos y de su vida el esplendor de la imagen de Cristo. Este espíritu se apoderará y se extenderá en la iglesia, y la confianza se renovará, y el amor fraternal prevalecerá de nuevo. Los cristianos no tienen derecho a permanecer en silencio con sus labios. Deben reprender, exhortar y suplicar con toda paciencia y doctrina. Pero su principal influencia como testigos es por su ejemplo. La razón por la que los hombres malvados y los demonios odian a Dios es porque lo ven en relación con ellos mismos. Sus corazones se levantan en rebelión porque lo ven como opuesto a su egoísmo. Se puede esperar un avivamiento cuando los cristianos tienen un espíritu de oración por un avivamiento. Es decir, cuando oran como si sus corazones estuvieran dispuestos a ello. Cuando los cristianos tienen el espíritu de oración por un avivamiento. Cuando van gimiendo por el deseo de su corazón. Cuando tienen un verdadero dolor de alma. El avivamiento viene del cielo cuando las almas heroicas entran en el conflicto determinadas a ganar o morir, o si es necesario, a ganar y morir. El reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. La oración eficaz es la oración que logra lo que busca. Es la oración que conmueve a Dios, logrando su fin. En cada momento de vuestra vida estáis ejerciendo una tremenda influencia, que repercutirá en los intereses inmortales de las almas que os rodean. ¿Estáis dormidos mientras vuestra conducta ejerce tal influencia? La gran tarea de todo cristiano es salvar almas. No puede haber avivamiento si entre la audiencia no se encuentran el Señor Amén y el Señor Ojos Llorosos. Cuando la iglesia descubre que sus miembros caen en pecados graves y escandalosos, entonces es tiempo de que la iglesia despierte y clame a Dios por un avivamiento de la religión. Gracias por ver mi video. Si les gustó, compártanlo para que nuestra comunidad crezca. Juntos llevemos el mensaje de fe y avivamiento a más personas. No olviden activar la campanita. Gracias por ser parte de esta familia.